Gobierno y agentes sociales acuerdan extender los ERTE hasta el 30 de septiembre. Los sindicatos y la patronal han dado luz verde a la última propuesta que presentó este miércoles el Ministerio de Trabajo. El Gobierno, la patronal y los sindicatos han logrado cerrar un acuerdo este jueves para prorrogar las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, hasta el 30 de septiembre, según han confirmado todas las partes. Aunque sea inusual, voy a empezar a nombrar a todas las personas a las que el Gobierno de España quiere dar las gracias, a todas las personas que durante muchos días, muchas semanas, han trabajado y han hecho posible el acuerdo que hoy, en el marco del diálogo social, sale adelante. En primer lugar, a don Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social. A don Israel Arroyo Martínez, secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones. A doña Concepción Peinado Reillo. A don Alberto Llorente Álvarez. A doña Verónica Martínez Barbero. A don Andrés Harto Martínez. A don Manuel Lago Peñas. A don Bruno Estrada López. A don Juan Manuel Gutiérrez Hurtado. A doña María Cruz Vicente Peralta. A don Carlos Bravo Fernández. A doña Eva Urbano Blanco, a doña Cristina Antoñanzas Peñalba, a don Gonzalo Pino Bustos, a doña María Higiña Ruiz Cabezón, a doña Isabel Areque Lucena, a don Pedro Fernández Alén, a doña Teresa Díaz de Terán López, a doña Rosa Santos Fernández, a doña Ana Herráez Plaza, a don Agustín González Hermosilla, y, por supuesto, a los representantes sindicales, a don Unai Sordo y a don José Álvarez, junto con los representantes de la COE y CEPIME, el señor Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras porque habéis sido capaces de poner lo mejor de vuestra técnica, de vuestro conocimiento al servicio de nuestro país. Es el segundo acuerdo social por el empleo, en unos momentos de crisis y quizás en los peores momentos de la historia de nuestro país. Una vez más, los agentes sociales nos dan ejemplo. El diálogo social, una vez más, asume lo mejor de nuestro pueblo y tiende la mano, justamente cuando más crispación social hay o cuando quieren que tengamos ruido en lugar de tener calma. Este acuerdo sirve sustancialmente para dos cosas. En primer lugar, reactivar la economía y para volver al trabajo. Sirve, en definitiva, para dar seguridad, tranquilidad, certeza a los proyectos empresariales y a los trabajadores y trabajadoras que temen por su futuro. Sirve también para proteger a los sectores que están siendo más golpeados por esta crisis. Los hay y los tenemos identificados, pero sirven también para proteger a los territorios que por esa especificación salen también más golpeados. Esta perspectiva está en este acuerdo social por el empleo. También, como saben, lo explicará después detenidamente el ministro Escrivá, hemos configurado un pasillo que ha de hacer que transitemos hacia los denominados ETOPs, hacia las causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Y si me permiten, es un acuerdo equilibrado, ponderado, con enorme responsabilidad por todas las partes. Están legítimamente la defensa del programa de acción de este Gobierno, pero están legítimamente representados los intereses de las patronales de nuestro país y también los intereses de los sindicatos de clase en nuestro país. Señalo las características, algunas de ellas las conocen, para darle paso al ministro Escrivá. Como saben, en primer lugar, un elenco, digamos, de medidas que tienen que ver con la preservación del empleo, el compromiso de mantener el empleo durante ese lapso temporal de 6 meses. Como saben también, la prohibición de despedir durante el tránsito al ERTE. Esto es una medida que va inherente al esfuerzo que se está desplegando en el conjunto de la sociedad española.
También, como saben, ampliamos la protección a los contratos temporales. Es clave por la especificidad que tiene el mercado laboral español. Damos, como ya habíamos hecho en el Real Decreto 1820, extendemos la protección de los fijos discontinuos hasta el día 31 de diciembre. Esta medida también estaba en el anterior decreto. Continúa la imposibilidad de operar en los paraísos fiscales, igual que continúa la imposibilidad de repartir dividendos en las empresas que estén acogidas a ERTEs. Y se incorporan nuevas garantías muy importantes en el escenario en el que nos encontramos a día de hoy. Obviamente, si una empresa se acoge a un ERTE, no podrá realizar horas extraordinarias. Y una empresa que se acoge a un ERTE no podrá hacer dos cuestiones. La primera, nuevas contrataciones de las ya existentes en su empresa y, por supuesto, nuevas subcontrataciones, lo que no obsta para que, si necesitan una categoría profesional que no exista en su empresa, lógicamente puedan hacerlo. Pero de la plantilla que tienen en su empresa no podrán contratar ni podrán subcontratar. Y, como saben también, incorporamos también dos medidas que son muy importantes, creo que para el conjunto de nuestro país y por el que los agentes sociales han peleado mucho. Quiero darles las gracias. En el marco del diálogo social tenemos nuevas tareas, hemos de comprometernos y redefinir un nuevo modelo de protección por el desempleo, justo cuando ahora las personas más lo necesitan, y lo haremos en el marco del diálogo social. Y también un acuerdo social para la generación de empleo y para mitigar de común acuerdo los efectos tan adversos de esta crisis. Termino. Muy importante, creo que para todas las partes, la creo que exitosa comisión tripartita continúa en el seno de esta propuesta que hoy han dado el visto bueno los agentes sociales. Termino como empecé, dando las gracias. Sobre todo me dirijo a los trabajadores y trabajadoras y a los empresarios que estaban sufriendo, ¿no?, temor, decirles que pueden estar hoy un poco más tranquilos, que tengan certezas, que tengan esperanza. Y, sobre todo, aquellas empresas que tengan dificultades para continuar colectivamente, creo que vale la pena seguir. El Gobierno de España está desplegando unas medidas de una intensidad fortísima como para hacerlo posible. Por tanto, es difícil el momento que estamos viviendo, es casi excepcional, pero, insisto, colectivamente este acuerdo lo que hace es reforzar esa herramienta que creo que es muy sólida, que es el diálogo social. Todos hemos cedido y creo que el éxito ahora mismo es de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Quiero darle las gracias, para darle la palabra al ministro Escrivá y a su equipo, porque no hace falta que diga que su trabajo ha sido exquisito, ingente y siempre también con la mirada puesta en nuestro pueblo. Bueno, pues antes de nada quiero unirme al agradecimiento de la ministra Yolanda Díaz a todos los agentes sociales y a todos los que han colaborado en los dos ministerios a llevar a buen puerto esta negociación en una norma compleja, en una norma muy ambiciosa y muy compleja, para extender este marco de ERTE, de expedientes de regulación temporal de empleo, que ha permitido proteger en los últimos meses a casi 3,5 millones de trabajadores y que se ha extendido a casi en torno a 500.000 empresas. Me gustaría poner en valor la extensión de la medida, porque en otros países donde han existido esquemas similares, normalmente eran economías industriales, economías con mucho más peso del sector industrial y de las grandes empresas. Aquí hemos sido capaces, entre todos, y sobre todo en el contexto del diálogo social y con la enorme intervención del Ministerio de Trabajo, del SEPE y también de nosotros y de la Seguridad Social, en conseguir llevar con una enorme extensión y una situación extraordinariamente complicada este esquema de protección a esos
500.000 empresas, 3,5 millones de trabajadores, en una economía de tamaño empresarial mucho más pequeño y mucho más orientada al sector servicios. Yo creo que tenemos que poner en valor lo que se ha conseguido en estos meses. Y ahora entramos en una nueva etapa, una etapa en la que ya no estamos en el estado de alarma, pero que todavía hay situaciones de dificultad que se identifican para distintas empresas, para distintos trabajadores, y para eso hemos dado respuesta. Y yo me gustaría destacar 4 elementos del Real Decreto Ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que ha sido acordado con los agentes sociales. En primer lugar, creamos la figura de lo que yo llamaría ERTEs de transición. Todas aquellas empresas que a final de este mes todavía estén en una situación de ERTE total, que realmente no han podido abrir de ninguna forma por su situación particularmente compleja ante las medidas que se han adoptado en el ámbito de la pandemia, estas empresas podrán tener un esquema de exoneración especial que se extenderá decreciente, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. En segundo lugar, y este es el segundo elemento, para aquellas empresas que estén en una situación de ERTE parcial, se prolonga el espíritu actual, donde habrá un coeficiente también los próximos 3 meses de julio, agosto y septiembre decreciente, donde hay una diferenciación a favor de los trabajadores activados. En tercer lugar, establecemos un caso excepcional para empresas que tengan que cerrar un centro de trabajo, en el supuesto, esperemos que muy excepcional, de que tengan, en su caso, que tengan que cerrar un puesto de trabajo como resultado de algún rebrote. Contemplamos esa posibilidad. Y, finalmente, extendemos el esquema que ha estado vigente de ERTEs decrecientes para los ERTEs durante los últimos 3 meses también a los ETOPs. Y con esto yo creo que marcamos un mensaje muy claro de que ese es el esquema al que queremos aspirar y el que queremos que esté vigente, y queremos también negociar con los agentes sociales en los próximos meses para que tengamos un marco no solamente coyuntural, sino un marco estable a partir de octubre, en las circunstancias que en este momento se contemplen, en el cual podamos ya no solamente en situaciones extraordinarias, sino en situaciones más ordinarias, pero donde tengamos situaciones de empresas y trabajadores afectados por situaciones transitorias pero significativas de insuficiencia de demanda que requieran, en el ámbito de la negociación colectiva, una confluencia de ayudas por una parte, las empresas, la disponibilidad de los trabajadores y, por supuesto, nosotros, las administraciones públicas. Estos son los 4 elementos. Después, simplemente por terminar, hay dentro de lo que se ha acordado hay una disposición donde se reconoce un pacto por el empleo. El presidente del Gobierno ha visto 4 mesas que están abiertas con los agentes sociales y que de esas 4 mesas lo que tiene que salir es medidas y orientaciones para que entre todos hagamos un esfuerzo para la creación de empleo. Al final, y eso lo ha dicho con mucha claridad la ministra Yolanda Díaz, eso es lo que al final nos debe importar a todos. Que se cree empleo de calidad, que se cree empleo en condiciones sostenibles para todos los españoles que quieran participar en el mercado de trabajo, que son una enormidad, y que tenemos que dar respuesta desde los poderes públicos, pero también con los agentes sociales, a que esa sea absolutamente algo que todo el mundo tenga garantizado. Eso, que todavía no es el caso, debe ser la aspiración de todos, y eso es lo que nos debe unir juntos. Y yo creo que en este contexto de dificultad, yo creo que poner en valor particular el que entre todos y a través del consenso y el acuerdo se desplieguen medidas que tengan su extensión para los próximos meses, pero con vocación de que nos sirvan de avance más adelante. Y con esto yo termino, no sé si... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministro. Soy Eduardo Ortega, de Invertia. Tenía algunas dudas. Primero, quería consultarles respecto al tránsito a los ETOP, o cómo ahora los ETOP van a tener exoneraciones. Querría saber si entonces ahora a los ETOP se les aplica la prohibición de despedir en los 6 meses posteriores. Eso lo primero. Querría saber también si me pueden concretar un poco las exoneraciones. Sé que es complicado, pero al menos me gustaría conocerlas en el caso de los ERTE por rebrote.
También en el caso de los ERTE por rebrote, me gustaría conocer cuáles son las circunstancias que se pueden dar, porque yo entiendo que aparte de la afección geográfica, habrá sectores que tengan una afección, porque, por ejemplo, en una zona turística hay un rebrote y una agencia de viajes ya no pueda funcionar, porque porque el destino ya no funciona. Y por último, y esto era una pregunta sobre todo para el señor Escrivá, no sé si me puede dar una aproximación de cuál puede ser el impacto presupuestario de esta ampliación de los ERTE, sobre todo sumado a otro acuerdo que han presentado hoy de ampliar la prestación de autónomos. Con todo esto ya me quedaría bien. Muy bien. Empiezo yo quizá con la segunda parte de la pregunta y podemos, es decir, yo creo que dado el ritmo al que estamos activando, se está activando el empleo desde principios del mes de mayo y rehaciendo los cálculos que en su momento establecimos y que se incorporaron al programa de estabilidad de España, yo diría que vamos a estar con lo que hemos puesto encima de la mesa hoy con estas dos prestaciones, más o menos en línea con los cálculos que hemos hecho, que hicimos en su momento. Es decir, que por una parte a lo mejor hasta ahora nos hemos podido ahorrar algo más de lo que pensábamos, pero en estos acuerdos en los que hemos llegado estos días nos ha permitido quizá extender un poquito más respecto al planteamiento inicial, de tal forma que al final estaremos en esa horquilla de 10, 11.000 millones de euros agregados para en lo que tiene que ver con la seguridad social, es decir, en lo que tiene que ver con la seguridad social, en lo que va el periodo que va desde mediados de marzo hasta finales de septiembre. Después, no sé si con eso yo, respecto a la pregunta sobre los rebrotes, lo que hay es una cláusula muy específica en la cual se aclara que esto tiene que ser en condiciones excepcionales y vinculado, obviamente, a lo que establezcan las autoridades sanitarias en su caso y será la autoridad laboral la que tendrá que determinar en ese caso que se dan las circunstancias correspondientes. La autoridad laboral, sí, la autoridad laboral como siempre, ¿no? Es decir, y después la otra pregunta era. Era la de las exoneraciones, si podían dar una descripción, sobre todo en el caso de los rebrotes, si tienen una horquilla de exoneraciones a la seguridad social en caso de rebrotes. Los rebrotes se aplican las mismas condiciones que se aplican, sí, no tienen un esquema de exoneraciones separado, no. Sí, Eduardo, buenas tardes. Sí, en la pregunta que formulabas respecto de lo que es un poco el diseño jurídico, el esquema jurídico del mecanismo. Bueno, como ya sabéis, los ERTEs es un contrato en el que operan tres partes, singularmente la administración pública, ¿no?, que aporta los recursos públicos, los trabajadores y los empresarios. Todos aportamos algo. Los trabajadores aportan una reducción de salario muy relevante y los empresarios han de cumplir con algunos requisitos que son de orden, ¿no?, sensato en nuestro país y en el resto del mundo. Esas garantías son sustancialmente la cláusula de mantenimiento del empleo de 6 meses, que operan con idéntico criterio cuando existan exoneraciones, y, por supuesto, también lo que tiene que ver con la prohibición de despedir. Digamos que el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, si lo pensamos, casi es una consecuencia lógica del despliegue de la herramienta jurídica que hemos hecho. No tendría mucho sentido que estemos inyectando recursos públicos, pagando las nóminas de los trabajadores y pagando las cuotas a la seguridad social si se permitiese despedir. De tal manera que, vuelvo a decir, es un contrato a 3 partes y cada parte generosamente acompaña el proceso. Por tanto, siempre que exista dinero público, los criterios que se han diseñado han de mantenerse. Sí, soy Estela García, de Televisión Española. A mí me gustaría saber hasta qué punto es flexible la fecha de esta prórroga, dado que hoy tanto sindicatos como patronal han hecho especial hincapié en que habría que sentarse a negociar pronto para dar una respuesta a lo que puede pasar en el último trimestre de este año. Bueno, en primer lugar, yo creo que mucha tranquilidad, porque la idea de hoy es que la gente pueda estar un poquito más tranquila. Vamos a ir pautando
cada día, como hacemos el ministro Escrivá y yo misma, cada día cuál es la situación del empleo y de la seguridad social en nuestro país. Por supuesto, el Gobierno de España, igual que ha previsto en esta norma que si hay empresas ubicadas en determinados lugares que sufren, ¿no?, algún tipo de rebrote, las vamos a atender, lógicamente, a posteriori vamos a estudiar todo lo que pase en nuestro país. Ojalá caminemos y las cosas vayan muy bien, pero no podemos saber cómo va a cerrar el último ejercicio. Las cosas van bien, lo ha dicho el ministro Escrivá, se va reactivando poco a poco la economía, van saliendo los trabajadores y las trabajadoras de los ERTES. La herramienta es útil, funciona, es una herramienta jurídicamente flexible al máximo, muy difícil de gestionar administrativamente, pero que está funcionando. Y casi damos respuesta a diario o casi en cada empresa a cada una de sus necesidades. Pero, insisto, vamos a ver qué sucede en el último trimestre del año. Sí, estamos haciendo un seguimiento continuo de la situación a nivel de sectores, a nivel de empresas, a nivel de trabajadores, y ese seguimiento tan preciso que hacemos desde los dos ministerios de lo que está ocurriendo nos debe permitir a la hora de la verdad, a la hora de los momentos, en este caso, pues creo que hemos establecido un horizonte en este momento de certidumbre hasta finales de septiembre. Cuando nos acerquemos a esa fecha ya hemos reevaluado lo que ha pasado durante el verano, como digo, a nivel lo más granular posible, pues podremos reconsiderar dónde nos situamos, también con los agentes sociales, por supuesto. Josué Colle, de La Sexta. Quería preguntar un poco al hilo de lo que preguntaba Estela. Hacía referencia a la ministra a la comisión tripartita. Nos consta que eso ha sido uno de los puntos de negociación importantes. El hecho de que la patronal, sobre todo, se empeñase en esa comisión tripartita es porque considera que más allá del 30 de septiembre es posible o es necesario que se puedan extender, y la comisión de la importancia para ir analizando sector a sector la necesidad que pueda haber a partir de esa fecha de extenderlos. Gracias. Gracias. Creemos que es un gran acierto la comisión tripartita. Sin lugar a dudas, y el hecho evidente es que hoy tenemos un acuerdo que cuando lean, van a ver la complejidad jurídica y lo extenso que es. Por tanto, digamos que abre también, ¿no?, nuevas puertas y, desde luego, requiere de una herramienta que en el mundo de los agentes sociales es muy común, que son comisiones, digamos que de seguimiento casi diario, ¿no? Por tanto, el espíritu de aquella disposición adicional, ¿no?, que forjamos en el Real Decreto 1820, que permitió el trabajo de estos meses, obviamente es un enorme acierto que hoy permanezca, porque vamos a examinar la situación del empleo, pero también vamos facilitando desde los dos ministerios los datos pormenorizados de cada uno de los ERTES, de cada una de las prestaciones públicas de desempleo, de cómo va cada sector. Creednos que lo sabemos casi al dedillo y, por tanto, esa comisión creo que es una herramienta magnífica para, a lo mejor, tomar decisiones, ¿no?, que vayan en otra dirección. Ojalá en septiembre podamos decir que las cosas marchan mejor, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, es un acierto el mantenimiento de la comisión. Sí, tenemos dos preguntas más que nos han llegado por mensaje. Una de Juan Ferrari, del Economista, que pregunta si se puede matizar cuánto coste tendrá para el SEPE, ya que el ministro habló de la parte de la seguridad social, los próximos 3 meses de la prórroga de ERTE. Y, por otro lado, Eduardo Magallón, de La Vanguardia, hace dos preguntas. Una de ellas, el martes, el gobernador del Banco de España advertía en el Congreso que la efectividad de los ERTE para salvaguardar el empleo se ve reducida una vez que la duración de la crisis se alarga. Teniendo en cuenta que la crisis se va a alargar varios meses o incluso años, ¿a partir de cuándo creen ustedes que los ERTE dejarán de ser efectivos? Y, por otro lado, algunos sindicatos denuncian que hay empresas donde la actividad se ha recuperado, por ejemplo, en el 50%, pero la desafectación de trabajadores en ERTE es solo del 10% de la plantilla. ¿Tienen casos de fraude de este tipo? Gracias. Contesto, si les parece, a la primera pregunta. En cuanto al coste que va a suponer en prestaciones públicas de desempleo, lo que tenemos a día de hoy es la nómina que se ha abonado el pasado mes, que en cómputo global
de prestaciones COVID asciende a 3.000 millones de euros y en cómputo total de prestaciones de desempleo estructurales junto con las coyunturales COVID-19 estamos en un poquito más de 2.000 millones de euros. Hemos pagado una nómina, por tanto, de 5.120 millones de euros, pero es cierto que, como se han incorporado ya muchos trabajadores de los ERTE, ha descendido esta nómina. Por tanto, en este mismo mes, cuando cierre el día 30, vamos a dar los datos exactos o la previsión desde los equipos económicos que podamos tener con este nuevo escenario, con esa proyección a 3 meses. La van a tener públicamente, como siempre hacemos. Y contesto y dejo solo lo del fraude. Sí, nos consta que hay fraude. Quiero decir que la mayor parte de las empresas son honestas, son responsables. Aprovecho esta ocasión más de nuevo para decir que los ERTE han sido una herramienta extraordinaria, pero por favor úsense con responsabilidad. Cada empresa o cada trabajador que practica una irregularidad y priva de estos recursos a empresas y trabajadores que los necesitan. Por tanto, empresas que han abierto su negocio y algunas pocas que tienen a sus trabajadores y trabajadoras en ERTE, pero trabajando, pues sí lo conocemos. Con todo, como saben, hemos dicho en el primer diseño de los ERTE, en el Real Decreto 8, que por la laxitud del momento no podíamos tener los controles que normalmente se tienen en este tipo de expedientes, pero ahora mismo sí que ya estamos explorando, desde luego, cualquier irregularidad y cualquier fraude. Yo creo que en pocos días podremos hacer un balance público de estos datos, que creo que son de mucho interés. Pero insisto que creo que el global de las empresas es honesta, usa las herramientas para los momentos en los que las necesitan. Sí, yo sobre la observación sobre la eficacia, la efectividad de los ERTE, esa observación de que la efectividad de los ERTE va perdiendo eficacia a medida que se va extendiendo en el tiempo, es una afirmación estándar en la literatura, pero que yo creo que en este caso esconde, digamos, si se ha planteado así, que lo ignoraba, un análisis minucioso de exactamente cómo hemos definido los ERTE y cómo se han extendido a partir de julio, porque justamente